Buenos días para todos. Hoy comenzamos una mañana bastante llena del Espíritu Santo. Comenzó Patricia hablando del templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y creo que el Señor todo lo aparejó para que sea hoy un día especial para hablar de Él, para llenarnos cada día de su maravillosa presencia. La palabra que vamos a compartir hoy sigue esa serie de la cual hemos estado compartiendo. Hoy vamos a encontrarnos con compartir a veces esas situaciones que nosotros día a día podemos estar viviendo, ¿verdad? Situaciones que a veces nos podemos llegar a sentir oprimidos, desesperados. A veces hasta llegamos a un punto en que podemos sentirnos, como dice por ahí, en esa sensación de que estamos siendo exprimidos y que vamos caminando con el Señor, pero las situaciones a nuestro alrededor no nos dejan llegar a verlo completamente. Y es cuando podemos llegar a vivir lo que vivió el pueblo de Israel a través de este texto. Hoy vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del 1 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 37, del 1 al 14. Bueno, me dicen cuando ya tengan la palabra, me gritan con un amén. Bueno, comenzamos. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros en carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me lo había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Y por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestro sepulcro, os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Cuando uno comienza a meditar en esta palabra, uno comienza como que a hacerse una visión, ¿verdad? De cómo fue el Señor haciendo todo este como un proceso, un método, ¿verdad? Pero como les decía al principio, esta es una visión que recibió Ezequiel. El pueblo de Israel vivía un momento de lo que se llama muerte espiritual. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba eso en ese momento? El Reino Unido de Israel allá había vivido 110 años de los reinados de Saúl, David y Salomón. Fueron reinos que estuvieron siempre guiados por el Señor, ¿verdad? Pasaron situaciones y todo, pero siempre estaba el Señor llenándolos y guiándolos en todo momento. A partir de Salomón, cuando ya Salomón, como quien dice, dejó su reinado, murió, ¿qué pasó? Ese pueblo grande de Israel se dividió. Se dividió en Israel del norte y Judá del sur. Pero, ¿qué pasó? Israel cayó en manos de Asiria. Y así estuvieron como 135 años bajo esa opresión y bajo ese exilio. Y como dice uno por ahí, y para completar, después ¿qué pasó? De los asirios de ese tiempo, de ese momento, de esa opresión, cayeron en manos de los babilonios. Ellos habían sido separados del pueblo de Judá y estaban en manos de los babilonios. Pero, ¿qué pasaba? A pesar de que ellos estaban así en esa opresión, fueron como una esperanza. Tenían sacerdotes, le daban palabras, pero muchas veces esos sacerdotes los engañaban. ¿De qué forma los engañaban? Diciéndole que ellos iban a volver a Jerusalén. Pero ¿qué pasó con Jerusalén? Jerusalén fue destruida. Y ellos, a través de un mensajero que llegó a Ezequiel, que en ese momento era un sacerdote, del cual les hacía reconocer que estaban en esa muerte espiritual, que no estaban haciendo lo que el Señor era de su agrado. Entonces se enteraron que Jerusalén había caído. Y eso fue, como dice uno, la gotita que rebosó el vaso y perdieron completamente toda esperanza de regresar.
Ezequiel se levantó y comenzó a entregar o comenzó a recibir revelación del Señor. ¿Cuál fue esta revelación? Esta palabra que acabamos de ver. Le entregaron visiones y dentro del contexto general de esta lectura se puede decir que el Señor iba a hacer una restauración futura del tabernáculo. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos en esa muerte espiritual? Nosotros nos apartamos del Señor. Nosotros dejamos de buscar esa palabra, esa guía, esa instrucción, del cual todos los días como cristianos estamos acá. Dejamos de ser obedientes a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué pasa en esta visión? Vemos que el Señor le muestra a Ezequiel un valle. Y ese valle contiene una cantidad de huesos que es lo que representa la iglesia. O sea, todo era una muestra en parte de mostrar unos huesos como si fueran personas, pero todo era espiritual. Entonces le mostró ese valle, una cantidad de huesos esparcidos, una gran iglesia, un gran ejército del Señor, pero que no tenía vida para él. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor? El Señor hace un proceso en nuestra vida, ¿verdad? Nos llega una palabra, comenzamos a sentir esa necesidad de Él, comenzamos a buscar y a buscar hasta conocerlo y comenzamos ese proceso de entrega, de congregación y así el Señor va hablando en nuestra vida y nos vamos encontrando con Él hasta llegar a caminar lo que más podamos tratar con Él. Porque somos humanos, somos débiles y siempre tendemos a desviarnos, a doblarnos, pero allí estamos y el Señor sabe y hace su obra cada día en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que primero Él hace? Él habla de su ruido, ¿verdad? Ese ruido lo comparamos con esa palabra, con ese mensaje que el Señor se vale de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier detallito para, como este chasquido, así, despertarnos, alertarnos, como diciendo, aquí estoy. ¿Qué esperas para buscarme, verdad? Te estoy buscando, quiero guiarte. Y es ahí cuando nosotros tenemos que comenzar a analizar esas alertas, esos llamamientos, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor desde un principio que comenzó nuevamente a hacer con un pueblo que era de Él, porque Él quería restaurar nuevamente la casa de Israel. El Señor nunca nos deja, y más que todo sobre un pueblo que ya estuvo con Él, que creyó en Él. Él no iba a dejar, como dice la palabra, a una oveja perdida, ¿verdad? Él iba a ir a buscarlo porque sabía que en Él encontraba lo que Él iba a hacer con cada uno. Después ¿qué fue lo que hizo? Después lo que hizo fue tomar los huesos, unirlos. Hubo un temblor y cogió un hueso y lo unió. Pero esa unión se daba porque como estaba todo esparcido, entonces lo que hizo fue unir persona por persona. Ya,
Y eso es lo que Él hace con nosotros, hacer unidad. Buscar la unidad en ese mismo sentir como iglesia. Y así lo dice un pasaje de la Biblia que se encuentra en Romanos 8, 15, 17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando hablamos de esa unidad como iglesia, hablamos de ese mismo sentido, de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos a buscar esa relación íntima, porque todos venimos a eso. ¿A qué venimos nosotros? A buscar un encuentro con el Señor. A buscar o a buscar esos caminos para comenzar a tener esa relación íntima con Él. Ya los que estamos aquí hemos dado gran parte de ese paso para sentirnos hijos de Dios. Lo creemos, ¿verdad? Eso es lo que llama mucho la atención inicialmente cuando uno busca lectura de esta porción de la palabra. Por cada hueso de cada persona y los después, ¿qué fue lo que hizo? A ese hueso y colocó tendones. El tendón representa ese ligamento que va pegado al hueso, pero que tiene una función muy importante y es darle una elasticidad, un buen funcionamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra a través de ese buen funcionamiento, de ese recubrimiento de tendones? Se encuentra en Colosenses 2, 19. Colosenses 2, 19. Y dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Amén. Pablo, cuando escribía sus cartas, llama mucho la atención que él siempre tenía esa comparación. Él buscaba cada parte de nuestro cuerpo y llegaba a hacer la comparación con lo que es la parte espiritual del Señor. Así como decía Pablo, que es lo que vemos aquí, que ese hueso necesita ese tendón, ese músculo. Y así vamos viendo esa restauración que el Señor comenzó a hacer con el pueblo. Amén. Después que le colocó al hueso ese tendón, ¿qué fue lo que le colocó después? Carne. Nosotros muchas veces representamos la carne. Nosotros la carne débil, la carne, sí, siempre tenemos. Pero analizando desde este punto de vista, la carne es necesaria para poder reforzar ese tendón y ese hueso. Entonces, estamos hablando de reforzar. El Señor estaba buscando reforzar espiritualmente a el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasa cuando está haciendo
reforzándolo, está llevándolo a que se acerque a él. Lo que dije inicialmente, que se acerque a él, que busque la palabra, que sea obediente a lo que él le está indicando. Obedecer no es fácil. Buscar la palabra a veces no es complicado, porque uno tiene en su mente tantas cosas por hacer y es cuando uno tiene que comenzar a cambiar esas prioridades de la vida. Dejar que sea el Señor dándole un espacio, un tiempo de calidad. Y cuando damos ese tiempo de calidad, este refuerzo nos va a llevar a seguir superando todas esas cosas que el pueblo vive, que nosotros vivimos diariamente. Situaciones, problemas, preocupaciones. No nos va a llegar a pasar como le pasó al pueblo de Israel en ese tiempo, pero era comprensible. Que después de tanto sufrimiento y tanto, a veces no miramos el panorama completo, sino que nada más nos enfocamos en lo que está pasando. Y no vemos esa oportunidad que el Señor ha colocado, que el Señor puede, no ha colocado, el Señor puede colocar en cada una de ellas. Lo que uno ve, el Señor no lo ve de esa forma. Entonces, cuando ya el Señor ha recubierto el hueso con el temor, le ha colocado la carne. Primero ha dado a la iglesia nuevamente a buscar la unidad, ¿verdad? Que es lo que representa. Después coloca el tendón, que es lo que hace dar ese funcionamiento a esa iglesia. Después coloca la carne, ¿verdad? Que es lo que refuerza todo ese proceso que ya ha llegado a cumplirse, porque todavía falta. Los procesos con el Señor son a veces rápidos, como por a veces son lentos, y uno ve una persona que fácilmente llega, se entrega, pero hay otra que va paso a paso, que se va dando cuenta, que va entregando, que va soltando, pues que uno tiene que ir soltando. Tiene uno que ir dejando muchas cosas a nuestro alrededor que no son fáciles. Pero la verdad es que cuando tú llegas con sinceridad, cuando tú llegas con esa disposición, todo eso que uno ve difícil de dejar, se va dando solito. Tú mismo sin darte cuenta, así, lo vas apartando de tu vida y tú vas en el camino. Entonces, como les decía, ya había unido los huesos, ya había colocado la elasticidad o el buen funcionamiento, ya estaba dándole el refuerzo que necesitaba ese pueblo a través de un acercamiento con el Señor, a través de buscar su palabra, de buscar su guía, su instrucción diaria y sobre todo obedecer su palabra. Un vivo ejemplo de esa obediencia fue nuestro Señor Jesucristo. Él vivía como hombre, estaba aquí como nosotros, sentía dolor, sentía tristeza, sentir, pero él se dejaba llevar por la instrucción de su padre. Él estableció una relación tan íntima con él que a veces lo que a uno le parece no entender de lo que está pasando,
Y él hasta en sus momentos pudo haberlo sentido, pero él así obedeció y llegó hasta donde su padre le pidió que llegara, ¿verdad? Entonces, ese sacrificio perfecto es esa disposición que nuestro Señor Jesucristo tuvo para poder salvarnos a nosotros, para poder entregarnos esa casa o esa morada que Él está preparando para nosotros, esa salvación que es la que tú y yo estamos aquí ahora mismo buscando, preparando para ese momento. Entonces, ya el Señor había hecho un proceso que para nosotros es, o sea, si me dicen a mí en lo personal, o sea, cuando yo leí, yo meditaba, yo me imaginaba y decía, wow, todo lo que el Señor a través del Espíritu Santo puede hacer es algo que para nosotros los humanos es imposible, pero para Dios no es imposible. Y uno cada vez que medita en la palabra, uno se va maravillando de cada una de las cosas que el Señor puede hacer con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no nos enfocamos bien. Nos enfocamos en el problema, en la situación, y no nos enfocamos en lo que realmente quiere el Señor, en su presencia, en la presencia de ese Espíritu Santo para encontrar esa guía, para encontrar todo lo que necesitamos día a día, ¿verdad? Entonces, ya Él nos había llenado de ese despertar, como decía en ese primer punto. Ya en este segundo punto fue todo ese proceso que hizo tan maravilloso para poder reencontrar o hacer unión, fortalecer a ese pueblo, levantarlo nuevamente, porque vivía tiempos muy difíciles. Y él lo que quería o lo que busca siempre en nosotros es tenerlo en nuestro brazo, que no nos apartemos. ¿Y qué fue lo que hizo por último? Ya los huesos tenían vida, ya se había recubierto, ya estaba como quien dice de pie, pero faltaba algo muy importante, y es lo que dice que les dio el soplo del Espíritu. Cuando yo leía ese versículo, que se lo voy a leer nuevamente, dice, y me dijo, profesor, aquí está, versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo mío, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y viven. Yo decía, un soplo, es lo que regularmente más. Esa es una, y comencé como que a buscar un poco ese significado de ese soplo, y me encontré en un aspecto de la respiración que se da que es cuando tú exhalas. O sea, el Señor tiene un soplo y tú lo exhalas, entregó un soplo de vida. Y ese soplo del Espíritu que habla Dios es la esencia misma de vida. Eso era lo que les faltaba a los jueces. Esa esencia de Dios mismo. ¿Y cuál es
¿Cuál es esa? O sea, ¿cuál era el sentido de darle a la esencia de Cristo? Así como lo dice en Génesis 2:7. Lo hizo desde un principio. El Señor, todo lo que hizo aquí fue lo que hizo cuando hizo la creación del hombre. Génesis 2:10. Y dice la palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entregó soplo de vida. Y aquí vimos que el Señor igualmente al hacer la creación le entregó también al hombre un soplo de vida. Y como les decía, el Señor estaba levantando a un pueblo que ya había estado con él, que creyó en él, que confió en él. Y era su creación. Él no quiere que ninguno se quede sin estar en su casa, sin que lo busque. Y también lo encontramos en Salmo 104:30. Si lo tengo acá. Y dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amén. Igualmente, seguí investigando esa palabra pero en hebreo. Y es lo que nosotros hemos escuchado en algún momento. Hay hasta una canción que habla de Ruach. Y Ruach en hebreo significa aire, respiración. Ya. Entonces, el Señor desde un principio entrega ese Ruach, que significa la esencia misma de Él en nuestra vida. ¿Para qué lo hace? Para que podamos verlo a Él y dejarnos mirar. Para que podamos llegar y tener esa certeza del cual tenemos un Dios, del cual tenemos que llegar a sus pies, tenemos que llegar a sus brazos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos dejamos llevar por lo que está a nuestro alrededor, por humano que lo que hace prácticamente es dejarse llevar por los placeres, por la carne. Exactamente. Pero no es la misma carne que la vieja carne. La vieja carne. Muy bien. Esa es la vieja carne. Exactamente. Ese soplo que da renuevo de vida a este pueblo que el Señor quería que volviera a creer en Él, que lo buscara. Le entregó a Ezequiel todas estas revelaciones, una nueva esperanza que llenó al pueblo, ¿verdad? Y lo vuelve a encontrar. Hoy el mensaje para la iglesia a través de este mensaje y a través de esta palabra, la verdad es que en lo personal me gustó mucho porque cuando meditaba en ella, me llevó a encontrarme con algunos momentos que uno en lo personal puede estar viviendo.
situaciones que sinceramente no nos dejan enfocar en ti. Situaciones que llega uno a decir, estoy cansado. Estoy en ese momento en que no quiero saber nada. Ya me quiero tirar la toalla, ya no sé qué es lo que voy a hacer, Señor, ya estoy aquí. ¿Sí me explico? O sea, uno llega a cuestionar y a tomar esa actitud. ¿Y qué era lo que yo enseguida me llegaba a mi corazón? Eran esos momentos del cual el Señor me ha hecho así. Y yo gracias a Dios, he logrado estar atento a ese despertar, ese llamamiento y decirle, Señor, perdóname, pero es que tú sabes cómo está la situación. Ayúdame. Todos lo hemos hecho, o sea, todos hemos vivido situaciones así. Y hoy el Señor nos ha colocado esta palabra y sigue colocando a través de esta serie, hablarnos espiritualmente. Cada domingo el Señor ha hablado y nos ha enseñado o nos ha recordado ese Espíritu Santo que está siempre aquí con nosotros. Hoy fue una alabanza muy maravillosa. Hoy su presencia, la verdad, se sintió bastante. Vivimos un momento de gozo, vivimos un momento del cual nuestro corazón puso disposición. Y es así lo que quiere el Señor, a través de esta palabra, enseñar. Que tengamos toda la disposición y veremos el actual de Él. Nos está hablando, obviamente, para decir, vive esta toalla. No quiero que llegue a este estado, aunque yo siempre estaré contigo y buscaré volverte a renovar esa fuerza, a restaurar tu ministerio, a restaurar tu vida espiritual conmigo. Pero fue maravilloso, creo que para todos ponernos a meditar en esta palabra, de ver cómo el Señor actúa diariamente. Padre amado, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Eres tú una vez más, Señor, llenándonos de tu maravillosa presencia, de que podamos sentir y vivir en tu presencia. Cada domingo venimos con esa disposición y esa expectativa de que tú vas a hablar a nuestras vidas, de que eres tú una vez más levantándonos para poder seguir, ir agarrados de tu mano, de poder seguir caminando o seguir tus huellas. Gracias por esta palabra. Nos has recordado que tenemos momentos difíciles, que tenemos que lo único que hacer es dejarnos llevar por cada una de tus promesas, de buscar tu palabra, de recordar todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, de recordar que tú nunca te apartas de nosotros. Aquí estoy, Señor. Tu iglesia está aquí una vez más, congregándonos, creyendo en ti, confiando en ti, buscándote en cada momento, Señor. Y así como tú lo has hecho, hoy tú estarás allí para nosotros y buscar siempre encontrarnos, colocarnos en tus brazos. No queremos caer, Señor. Queremos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, haciendo ese despertar, ese llamamiento, dándonos esa alerta, Padre, teniendo la confianza en ese Dios verdadero, en ese Dios de bondad, en ese Dios misericordioso,
en ese Dios de gracias. Gracias, Padre, no nos cansaremos de darte gracias porque eres tú nuevamente hablando en nuestra vida. Y sabemos que tú vas delante de nosotros como poderosos gigantes, guiándonos en todo momento. Amén y amén.